y comenzar a brillar. Amén. ¿Sabes una cosa? Que Dios habla en todo momento en nuestras vidas. Dios habla en todo momento en esta vida. Y este mensaje en particular llegó a través de... Estaba viendo una película y llegó así, hay un momento donde tú sabes que te está hablando el Señor. Pero ¿cómo comenzar? Comenzar diciendo que nuestro miedo más profundo no siempre es fracasar. Muchas veces es el miedo a tener éxito. En lo que Dios nos llamó a hacer, no tememos tanto a nuestra debilidad como a la fuerza de Dios depositada dentro de nosotros. No nos aterra tanto nuestra oscuridad como la luz de Cristo encendida en nosotros. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría si decidiéramos brillar de verdad? ¿Qué pasaría si dejamos de esconder detrás de la timidez, de las excusas, de la falsa humildad, que en realidad es miedo disfrazado? El mundo vería algo que no puede ignorar: a Cristo resplandeciendo a través de nosotros. ¿Y cómo nace esta prédica? Porque muchas veces lo que nos aterra, y de verdad estamos llegando a tener éxito en algo y empiezan las dudas, empieza el miedo a completar muchas veces la tarea que Cristo lo ha encomendado. Y Dios en nuestra vida es luz. Dios es luz. Nosotros somos luz. Y nosotros tenemos que comenzar a brillar como hijos de Dios, por lo que portamos. Entonces, ¿cómo hace un clic el Espíritu Santo en mi vida? Yo estaba viendo una película y en medio de la película sale el siguiente mensaje. Dice: nuestro miedo más profundo no es ser adecuados. Nuestro miedo más fuerte es el poder inconmensurable que tenemos en nuestra luz y no nuestra oscuridad. Lo que nos aterra, optar por la mezquindad, nos sirve al mundo. No hay lucidez en encogerse para que los demás se sientan seguros junto a ti. Nuestro destino es brillar como niños. No es el destino de unos cuantos, es el de todos. Y en cuanto dejemos que nuestra luz alumbre, inconscientemente libramos a los demás. Y al librarnos de nuestros propios miedos, nuestra presencia libera a otros. Este es un extracto del discurso de Nelson Mandela cuando se estaba invistiendo como presidente en 1994. Pero realmente es un extracto de un libro que se escribió en 1992 que se llama Volviendo al Amor. Entonces de aquí nace este mensaje de lo que portamos, no de lo que nos falta, sino lo que nosotros portamos. Porque Satanás desde el principio, su propósito fue robarnos el brillo, fue robarnos la luz que nosotros somos y el poder que nosotros tenemos. Porque ¿sabes qué? La palabra dice que somos semejantes. Fuimos hechos a imagen y semejanza y estamos sentados a la diestra de Dios. Entonces, si nosotros buscamos posición, déjame decirte que tenemos la mejor posición. Entonces, ¿qué te quiero decir? Como primer punto, el miedo que nos encoge. El miedo tiene una raíz
espiritual muy antigua. Apareció en el mismo momento en el que el hombre se separó de Dios. Y esto lo podemos ver en Génesis 3, del 9 al 10. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mira que hay un detalle. Adán y Eva, en el Génesis 2, en el capítulo 25, dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, la vergüenza y el temor parten con la caída del hombre. Con la caída del hombre. La vergüenza es creer que muchas veces estamos haciendo algo malo. Y la serpiente es astuta para poner ese mismo espíritu del principio, lo está poniendo en este tiempo. En el que creamos que en el que tengamos miedo, hermano. Y Jesús no vivió con miedo. Jesús no tuvo miedo. Él sabía su final y conocía su principio y conocía todo lo que iba a vivir. Más sabiendo lo que iba a vivir, él lo vivió a cabalidad, sin temor. ¿Quiso entrar el miedo a su vida? Claro que sí, po. Sintió miedo. En algún momento quiso entrar el miedo. Tuvo pena. Quiso entrar la depresión quizá muchas veces, porque sabía lo que iba a acontecer. Pero Adán y Eva vivían en plena luz de la presencia de Dios, sin temor, sin inseguridad y sin vergüenza. Pero cuando pecaron, la primera reacción no fue correr hacia Dios, sino huir de Dios. El pecado abrió la puerta del miedo y el miedo nos encogió. Porque sabes una cosa, no, muchas veces cuando fallamos, en vez de ir hacia Cristo, nos alejamos de Cristo. Y en el extracto del discurso de Mandela dice que brillar como un niño, pase lo que pase, siempre va a llegar al lado de su papá. Siempre va a llegar al lado de su papá. En las circunstancias que sea, el niño siempre va a buscar a su papá. Entonces, eso tiene que cambiar. Nosotros en nuestra vida tenemos que, a pesar de cuántas veces nos caigamos, no podemos alejarnos de Cristo. No podemos salir. ¿Sabes por qué? Porque el hombre se escondió, se creó una vestimenta con hojas de higuera y se escondieron, se alejaron. No era que Dios no supiera dónde estaban. Dios sí sabía que estaban ahí. Usted le pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están? Tuvieron miedo y se escondieron. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando nosotros fallamos, nos equivocamos y nos apartamos de Dios, buscamos soluciones pasajeras, porque la hoja de higuera en su momento se iba a secar y ese vestido se iba a volver a caer y nuevamente iban a estar desnudos. En cambio, ¿qué hizo Dios? Le dio vestimentas
de piel, duraderas, que iba a cubrirlos, realmente lo iba a cubrir. Entonces, ¿cómo no volver cuando nos pasan cosas en nuestra vida? ¿Cómo no volver a Cristo de inmediato? Y no creer en la serpiente, no creer en el miedo. No podemos creer en el miedo, porque el miedo nos esconde de Dios, nos convence que estamos desnudos, débiles y que somos insuficientes. Nos lleva a ocultar lo que Dios quiere sanar y restaurar. Eso es lo que causa el miedo. Pero nuestro propósito es brillar. Hay una luz en nuestra vida. Hay una luz en nuestra vida. Hay un poder en nuestra vida. Hay una autoridad en nuestra vida. Que nosotros a través del miedo dejamos que el miedo tome la autoridad y no efectuamos las cosas que tenemos que hacer porque solamente disfrazamos esto de una falsa humildad. De una falsa humildad, porque nosotros realmente deberíamos afrontar todo lo que está preparado, porque el respaldo de Cristo está siempre de nuestro lado. Siempre está de nuestro lado. Entonces, mientras nosotros más vivamos con temor, menos efectivos vamos a ser en el reino de los cielos. Menos efectivos vamos a ser en el reino de los cielos. Así como Adán dijo, tuve miedo y me escondí, muchas veces nosotros también nos escondemos, no porque Dios nos rechace, sino porque creemos la mentira de que no somos dignos de brillar con su luz. Y Satanás desde el principio ha puesto esta idea en nuestra vida. Ha puesto ese pensamiento de que cuando nosotros tenemos miedo, nos tenemos que esconder. ¿Sabes qué? Yo te digo, en medio de ese temor, busca a Cristo. En medio de ese temor, llénate de Dios. Porque el Dios lo único que va a causar, si nosotros creemos en el miedo, va a causar lejanía con Dios. Y eso es lo último que tenemos que pensar. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo sabe cuál es nuestro potencial si dejamos el miedo atrás. Conoce nuestro potencial. Sabe, él desde el principio la serpiente sabía cuál era el potencial de Adán y Eva, que eran semejantes a Dios. Fueron creados a imagen y semejantes. Entonces, él sabía cuál era el potencial y le pone este pensamiento. Le dice, ¿y serán como Dios? Siento que ellos ya tenían imagen y semejanza. Y pone un pensamiento equivocado en la mente y en el corazón de la mujer. Y después le dice, ¿seguro que morirán? Y ese pensamiento y esa doctrina hasta el día de hoy nos sigue arrastrando. Si hago esto, seguro no me va a pasar nada. Si hago esto, si tomo esta decisión, de seguro que no va a pasar. Hermano, ese pensamiento del que no va a pasar nada, desde el principio ha traído consecuencias nefastas para la humanidad. El creer que nada va a pasar y que todas nuestras decisiones no tienen un peso, es un pensamiento del Génesis equivocado. Porque toda decisión que nosotros tomemos en nuestra vida con el peso y con la autoridad que tenemos en Cristo va a tener alguna consecuencia, sea ahora o sea después. Pero consecuencias, sea consecuencias buenas, entiéndase, buenas consecuencias o malas consecuencias, va a ser ahora o va a ser después. Por eso Cristo dice, ustedes pueden elegir entre el bien y el mal, pero dice, yo les aconsejo que elijan el bien.
porque las consecuencias de eso van a ser buenas. Y ese es el pensamiento que nosotros tenemos que abandonar del enemigo, de que nosotros vamos a hacer algo y nada va a pasar. Fallamos y nada va a pasar. Y tarde o temprano alguien nos va a pasar la factura. El miedo hace que bajes la voz cuando deberías hablar, que guardes tu fe cuando deberías compartirla, que te quedes sentado cuando Dios te está llamando a levantarte. Dios te está llamando a levantarte. Dios te está llamando a levantarte. Porque sin duda, todos los que estamos aquí tenemos el mismo potencial de reino. Y el llamado es para todos. El llamado es para todos. Ojo, ojo, oído, ojo. Mi dislexia. Ojo con eso. Ojo con creer que el que está delante puede hacer más cosas que tú. Ojo con eso. Porque todos tenemos el mismo potencial. Todos fuimos llamados. Todos fuimos escogidos. Entonces, creer que el que está delante tiene más potencial que tú es un pensamiento equivocado. Sí, quizás tenga una responsabilidad mayor en ese momento, pero el potencial todos lo tenemos. Todos tenemos ese potencial. Entonces, esta es la pregunta. Porque la serpiente hizo sus preguntas. Y Cristo, cuando estuvo delante de los hombres, también le hizo su pregunta. Y esta es la primera pregunta que hizo Dios. ¿Dónde estás tú? Y esa es la misma pregunta que te hago yo hoy. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Escondido? ¿En inseguridades? ¿En miedos? ¿En temores? ¿En timidez? ¿Dónde estás tú? ¿En qué posición estás? Reflexiona sobre esto por mientras que avanzamos en los puntos, pero hazte esa pregunta en tu corazón. ¿Dónde estás tú? No porque Él no lo sepa, sino porque quiere que reconozca dónde te has escondido y decidas salir de allí. El miedo nos encoge, pero Jesús vino a romper ese ciclo y a devolvernos la libertad de vivir en su presencia sin escondernos más. Primera declaración de fe. El miedo nos encoge, pero Jesús vino a romper ese ciclo y a devolvernos la libertad de vivir en su presencia sin escondernos más. Punto 2. Dice, la luz que no podemos esconder. Después de que Adán pecó, escuchó la voz de Dios en el huerto y dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amada iglesia, este fue el comienzo del miedo. El hombre escondiéndose de la presencia de Dios. El miedo hace eso, te encoge, te paraliza, te hace ocultarte hace ocultar lo que Dios puso dentro de ti. Ese es el problema del miedo, nos hace escondernos. Adán no dejó de escuchar la voz de Dios, pero sí dejó de disfrutarla, porque el miedo lo encogió. Y desde entonces el ser humano ha seguido escondiéndose. Nos escondemos detrás de una timidez. Yo no soy bueno para hablar. Nos escondemos detrás de excusas. No tengo tiempo, no tengo recursos. Nos escondemos detrás de la religión. Que otros lo hagan, yo me quedo aquí tranquilo. Pero escucha esto, Dios nunca te llamó para esconderte. Dios nunca te llamó para esconderte. Dios te llamó para brillar. Y Jesús lo explicó con palabras sencillas. En Mateo 5:14.
Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. No dijo Jesús, intenten ser luz o trabajen para ser luz. No dijo eso. Dijo, vosotros sois la luz del mundo. Tú y yo. Dijo, eso es una verdad. Dios dijo una verdad. No dijo quizás, no dijo tal vez, dijo, vosotros sois. Entonces eso hizo una declaración de verdad. Dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada no se puede esconder. O sea, no los podemos esconder. Dios no llamó a esconderse, no los llamó a escondernos, chicos. No los llamó a tener miedo, porque el miedo y la vergüenza no son parte de nuestras vidas, hermano. Rechacen ese pensamiento, rechacen ese miedo, confróntenlo, porque el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros es mayor que el miedo que puedas sentir. Entonces, mientras más cabida tú le des al miedo, menos el Espíritu Santo te va a poder direccionar, menos te va a poder llegar, menos vas a poder brillar. Y brillar, hermano, el que tú brilles, el que tú muestres lo que está en ti, va a liberar a otros, va a liberar a otros. Y no se opaquen porque quieren encajar, hermano, porque nosotros no buscamos encajar. Es más, no deberíamos encajar en ningún lugar. Es más, no deberíamos encajar. Tú tenés que sentirte extraño donde tú estuvieras. Pero sí las cosas tienen que moverse bajo tu autoridad. Pero te tienes que sentir extraño donde tú estás. Porque ya no eres habitante de este mundo. Este es nuestro lugar de trabajo, hermano. Mientras ustedes entiendan de que nosotros estamos aquí para trabajar, más fácil van a entender que después del largo trabajo vamos a llegar a casa. Y la casa es la eternidad que está preparada. Entonces, mientras tú y yo creamos que este es nuestro hogar, vamos a tener un pensamiento equivocado. Porque este lugar es solamente nuestro lugar de trabajo. Y el contrato con Cristo se termina cuando estemos en la eternidad con Él disfrutando las bodas del Cordero. Pero este es nuestro lugar de trabajo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Porque en este lugar donde nosotros vamos a trabajar y muchas veces, hermano, muchas veces tú y yo vamos a sufrir. Porque el Evangelio va a traer sufrimiento a nuestra vida porque no vamos a encajar. Y mientras más luego aceptemos esa realidad en nuestra vida, el miedo menos efectivo va a ser en nuestro corazón. Porque es inapelable el poder sufrir. No podemos decir, Señor, no me des sufrimiento, porque a través del medio del sufrimiento nosotros vamos a recibir, Señor, un peso mayor de gloria. Porque esta leve tribulación va a traer un peso mayor de gloria, hermano. Y la gloria va a brillar sobre ti. Entonces, cuando tú más quieras conquistar, quizás más vas a sufrir, porque la gloria del Señor se tiene que manifestar en tu vida. Y la gloria no va a llegar solamente porque impongan las manos sobre ti. La gloria también la vas a tener que vivir. La gloria también va a tener que penetrar tu vida para que sea palpable, para que sea tangible, para que tu autoridad y tus palabras, cuando tú declares la palabra, las personas sean alumbradas a través de esa palabra, porque tú eres luz. Y es tu momento de brillar. Mientras más luego te convenzas de eso, más luego te convenzas de que es tu momento de brillar, vas a poder conquistar mucho más. Hermano, de aquí a fin de año tú tienes que conquistar mucho más de lo que conquistaste hasta el día de hoy. Tienes que llegar mucho más lejos de lo que has llegado hasta hoy. Porque el Señor te está diciendo, no tengas miedo a lo que está por venir, porque yo
en ustedes estoy brillando. Eso es lo que le está tratando de decir el Señor. Sáquense el miedo y la vergüenza de su vida, porque lo que yo estoy haciendo en ustedes va a ser mucho mayor de lo que han vivido. Pero necesito personas sin miedo, sin temor a enfrentarse y a no encajar en el mundo. Y ese es el llamado, a no encajar, hermanos. A luchar por lo que Cristo ha puesto en sus corazones, por el llamado, por el supremo llamamiento que está en cada uno de nosotros, donde Dios le está diciendo, tú tienes ese llamado hermoso que yo quiero proyectar. Pero ¿cómo proyecto ese llamado si me tienes miedo? Tienes miedo a lo que yo estoy haciendo contigo. Tienes miedo a pararte enfrente de la gente y decir, ¿sabes que yo le sirvo a un Cristo? Yo le sirvo a un Dios que ama y que puede transformar tu vida como transformó la mía. Te puedes amar, te puede librar, te puede restaurar y más que nada puede cortar toda cadena. Pero mientras nosotros vivamos con temor, la luz va a seguir estando tapada por el velo del miedo. La luz va a seguir estando tapada por el velo del miedo. Y por eso tenemos que avanzar, iglesia. Por eso tú y yo tenemos que proyectarnos, acabar con el miedo, hermano. Acabar con el miedo. Y yo sé que dicen, el hermano es fácil. No es fácil quizá, no es fácil porque tenemos que trabajar. Porque así como Adán se escondió y tuvo miedo, porque estaba delante del Señor, estaba delante de Dios mismo, y él también tuvo miedo porque dijo, estoy desnudo. Estar desnudo es decir, yo no tengo nada. Estoy a la deriva, estoy expuesto a lo que tú quieras hacer. ¿Pero qué hizo Dios? Los cubrió, hermano, los capacitó y los envió. No los envió sin nada, hermano. No los dejó a la deriva, y eso mientras nosotros entendamos que mientras nosotros los expongamos delante de Dios desnudos, ¿qué quiere decir? Con tus falencias, con tus errores, con tus aciertos y cómo estés, Dios aún más te va a cubrir. Porque Dios, si tú te expones delante de Dios, Dios no va a exponer tu desnudez delante de los hombres, te va a cubrir. Porque ese es un lugar seguro, hermano. Ese es un lugar donde no hay que tener temor. No hay que vivir con miedo. Punto 3. Una luz que libera a otros. Acá hice 4 puntos. Dentro del punto 3, punto 3, punto A, B, C y D. Así que queda rato todavía. Porque esta parte siento que es más importante porque no sirve de nada brillar si no vamos a conquistar. Porque no vamos a brillar por una audiencia, sino que vamos a brillar para una conquista. ¿Amén? Entonces tenemos que avanzar a través de eso. Nuestro brillo tiene que ser con un propósito. No podemos brillar para que nuestro ego se sienta mejor o para que nuestro miedo se acabe y solamente brillar y mantenernos ahí brillando, porque para tener ampolleta en el Sodimac venden varias. Así es la cosa. Perdonen que sea tan directo. Pero hay una vida que se nos está escapando, hermano. Hay días que están pasando y no estamos haciendo quizás nada, hermano. ¿Te has puesto a analizar tu día a día? ¿Te has puesto a analizar a cuántas personas le dijiste Cristo te ama en un día? ¿A cuántas personas declaraste el amor de Dios? ¿Cuántas personas te llamaron para que tú ores por Él porque se sentían mal? Eso es brillar, hermano. Eso es brillar. Cuando las personas buscan tu calor, cuando buscan tu brillo. Entonces se nos pasan los días y no tenemos efectividad en nada, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. O nos da vergüenza. Por eso tiene que acabar.
Por eso en eso tenemos que combatir. Y por eso Cristo está hablando sobre el miedo. Porque nosotros tenemos que empezar a ser efectivos. Si nosotros lanzamos una flecha, tiene que llegar al blanco. Si nosotros lanzamos la palabra, no va a volver vacía. Porque tenemos que confiar en la promesa. Porque lanzamos la palabra y vuelve. Y no vuelve vacía. Pero eso es fe. Y la fe se mueve a través de personas valientes. No personas que tienen miedo. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros es el que actúa. Y el que respalda nuestras acciones. Entonces, por eso te quiero decir, no dejen que los días de su vida pase y no hagamos nada por el reino, hermano. No dejen que los días pasen si no recibimos algo de parte del cielo, hermano. Porque el cielo está todo el día comunicándote contigo. Entonces tienen que saber agarrar lo que el cielo te está hablando. Porque el cielo todo el día te está comunicando. Hijo, esto es lo que hay que hacer. Hijo, a esto nos tenemos que mover. Este es tu llamado. Esto es lo que tienes que efectuar. Este es el trabajo que te estoy buscando. Aquí está. Pero el cielo siempre está hablando contigo. Pero lo que pasa es que el temor nos aleja. Entonces la voz de Cristo es más distante. Entonces no la podemos entender y solamente a veces recibimos el amor de Dios porque es lo último que está llegando. Pero el amor viene acompañado de dirección cuando viene de parte del cielo. Entonces recibimos el amor porque el amor es transversal, pero las direcciones de Dios es para sus hijos. Entonces todo el mundo recibe el amor, pero la dirección no es para todo el mundo, sino para los hijos. Y si el hijo está distante, no va a poder recibir la dirección de Dios. Entonces por eso yo comencé el culto diciendo, prepara nuestro corazón, revélate en nuestra vida, porque necesitamos vivir en luz para liderar a otros. Quizás que por eso hoy solamente hay personas de la casa. No ha llegado nadie en extraño. Porque necesitamos entender que en esta casa nosotros tenemos que vivir en luz. Porque si alguno tiene miedo, Satanás a través del miedo va a entrar. Y va a traer miedo a tu vida, va a traer incertidumbre, va a traer inconstancia. Porque ¿qué quiere el miedo? Que tú te detengas y dejes de brillar. Amén. Dice en Juan 1, del 4 al 5. Y dice, ¿lo tenemos ya? En él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Dice, en él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. O sea, la luz es para todos. Entonces, el hecho de que tú no quieras entregar la luz que está en ti es un egoísmo. Es egoísmo, porque lo que está en ti, lo que tú portas es luz. Y la luz no va a prevalecer contra las tinieblas, no van a prevalecer contra ella. Entonces, por ende, las personas que te vean a ti van a querer de lo que está en ti. Y también no dijo la luz es solo para ti. No dijo la luz es privada o escondida. Dijo que esa luz es para los hombres, o sea, para todos. La luz que está en nosotros rompe cadenas. Anótalo, punto A. Cuando Cristo entra en tu vida, su luz revela lo que estaba escondido en tinieblas. Pecado, dolor, heridas, cadenas espirituales. Pero ojo, la luz no te expone para condenar, expone para sanar.
Así como un médico enciende una lámpara para ver tu herida y curarla, Cristo enciende tu vida para que seas instrumento de sanidad y liberación para otros. Para que seas instrumento de sanidad para otros. Así como cuando tú vas al dentista, el dentista acerca porque yo he ido ahora, ya he ido como 8 veces al dentista, ya, todos los miércoles, te sientan en la cabeza y se abre la boca y te ponen. Amén. ¿Ahora sí? ¿En qué parte estábamos? En el dentista. En la parte del dentista, sí. Sí, que los ve la clave y te pone una luz. Y a luz se expone lo que está mal, lo que hay que reparar. Así mismo hace Dios con nosotros. Va, toma una luz en tu herida, toma tu corazón, expone una luz en un quirófano donde estás tú y Dios, y el Espíritu Santo está ahí, y el Espíritu Santo empieza, vamos a coser este ventrículo de la pena, y lo voy a empezar a coser. Después dice, ya acá hay una raíz de rebeldía, la vamos a extirpar. Y esas de repente salen con dolor, porque ahí no llega la anestesia. Entonces la saca. Y esa es una herida. Y ahí pone anestesia. Y luego la cosa. Y eso es lo que hace cuando los exponemos a la luz. Y nuestro corazón está siendo reparado. Y nuestra vida está siendo reparada. Pero no para que vivir como personas perfectas, hermano. Sino para que ustedes, tú y yo, liberemos a otros. Para que otros puedan vivir lo que tú y yo vivimos a diario, hermano. ¿Cómo vamos a optar, como dije en el principio, optar por la mezquindad? No le sirve al mundo. No hay lucidez en encogerse para que los demás se sientan bien. No hay que optar por la mezquindad, porque Cristo no tuvo eso en su vida. Cristo entregó. Fue un Dios de manos abiertas. Fue un Dios de manos sucias, porque se involucró. No fue un Dios de lejos, fue un Dios de cerca. Entonces, para este tiempo en particular, debemos ser siervos de manos sucias, de manos abiertas, para poder entregar lo que Dios te está entregando. Punto 3, parte B, dice, una luz que guía a los perdidos. Y ese es tiempo de poder decir que nosotros sí tenemos un evangelista en la casa, pero eso no significa que él tiene toda la tarea. ¿Entiendo? ¿Se entiende, no? Se entiende que no podemos dejar de hacer nuestro llamamiento porque hay una persona que tiene ese llamado específico, si el llamado es transversal. Hay personas que tienen un llamado específico para poder evangelizar, y aquí yo veo varios que tienen ese mover, pero eso no significa que el resto nos vamos a quedar mirando las caras esperando a que lleguen los hermanos para poder sacudirlo y lavarle la cara y sentarlo en una silla. ¿Se entiende, no? Entonces, entendamos una cosa. Dice la palabra del Señor que es lámpara a los pies y lumbrera a mi camino. Entonces, ese es el llamado, a ser lumbrera en el camino. ¿Ustedes han estado en un camino oscuro? Oscuro en esos caminos de campo. Yo me acuerdo que cuando fuimos al matrimonio de Luchito, nos prestaron un auto, y yo fui a dejar a los hermanos que nos prestaron el auto a su casa, donde afuera había una cosita donde se guardaban tapas.
Y eso era lo único que yo vi. No vi el número, pero ahí se guardaban tapas. No había más luz. Se reciclaban tapas, la gente juntaba las tapas afuera. Yo pensé que era la única casa que juntaba tapas allá afuera. ¿Ya? Y yo me vine. Y cuando me venía en el camino, había el letrero donde decía animal en el camino y todo. Y yo venía probando el auto y venía probando las luces y en un momento yo apagué la luz y no se volvía a prender. Y yo venía en velocidad. Hermano, no se veía nada. Nada, no se veía, y no había ni luna. No había luna y yo venía jugando con y como que se trabó. Entonces tuve que bajar la velocidad y hasta que le pillé la maña, porque auto que uno no es de uno, tiene sus mañas, po. Y pude prender. Hermano, esos momentos donde no había luz fue el momento más complicado en instante. Hermano, quizás fueron 3 segundos, hermano. Pero fue el momento más complejo porque no se veía nada. Y la luz, cuando uno la palabra de Dios la declara para las personas que están viviendo en tinieblas, es la luz de su camino. Es la luz de su camino. Imagina que yo estuve 3 segundos y se pasó la vida. Mis cortos 17 años se pasaron así. Si no me dejaron terminar, po. No me dejaron terminar el tiro, hermano. Pero fue ese momento, se pasó. Era temor, hermano. Y volvió la luz y toda la normalidad. Entonces, imagínate una persona que ha estado toda su vida viviendo tinieblas. Imagínate esa persona que ha estado toda su vida en tinieblas y tú enciendes la luz. Y tú le enciendes la luz. Toda su vida en desesperación, en problemas, en llanto, en discusiones, toda su vida viviendo la vida como las olas del mar. Un momento está bien, otro momento hay tormenta y viene y te azota. Y tiene momentos de calma y momentos de tempestad y de un momento a otro ya no tienes luz. Porque las personas que viven en el mundo llega un momento que ya no hay luz en su vida. Que ya no quieren ayudar a nadie, en que el tipo de pensamiento que nosotros vivamos en nuestra casa no molestamos a nadie ni nadie nos molesta a nosotros. Pero necesitamos declarar la palabra a esas personas. Es necesario que vean la luz y la palabra va a venir a través de la luz. Por eso dice, lámpara a mis pies, que quiere decir que los lleva, que los direcciona, que los trae por el camino, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, que los ilumina y nos lleva. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser declarada en lugares oscuros. La palabra de Dios tiene que ir a regiones oscuras para traer luz. Piensa en una persona que esté perdida y confundida. Piensa una persona, yo creo que todos conocen a alguien que está perdido y confundido. Todos conocen a alguien, ¿cierto? Ahora yo les voy a decir algo. Señor, en el nombre de Jesús, usa a cada una de estas personas para que declare la luz en el camino de la persona que pensó. Y esta semana, espero en el nombre de Jesús que lo puedan hacer. No fue trampa. No fue trampa. Fue lo que el Espíritu Santo está trayendo. Punto C. Una luz que enciende a otros. La luz no se gasta cuando se comparte. Una vela que se enciende, una vela que enciende a otra, no se apaga. Ambas brillan y así funciona el reino. Tu testimonio, tu fe pueden encender el corazón de los que están apagados. Amén. Entonces, en Isaías 60,
del 2 y 3 dice, porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y la oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. No dice de otro, dice de tu nacimiento, dice de tu luz. Las naciones, ¿a quién van a ver? A tu luz. Las familias, cada nación es una familia, hermano. Cada familia va a estar a tu luz. Eso significa que tu vida será faro, no solo para tu familia, sino para muchos que jamás han pisado un templo. Con esto quiero terminar. Y vamos a orar. Y vamos a declarar la palabra. Y quiero declarar que hoy voy a hacer una declaración profética. Vamos a poner en ese tono. Porque el Espíritu Santo está trayendo ese espíritu profético. Dice, hoy declaro que tu testimonio encenderá generaciones. Lo que hoy vives en secreto será público para la gloria de Dios. Que tu luz no se apagará, que tu fuego no se extinguirá y que tu fe será contagiosa. Hoy quiero que entiendan, amados, que el Señor está llamando a personas a ser liberadas del miedo. Está trayendo a personas que sean liberadas del miedo. ¿Sabes por qué? Porque personas liberadas del miedo no tienen que esconderse en ningún lugar donde estén. No es necesario que se escondan. Van a salir y van a andar en todo lugar, en cualquier momento, van a poder declarar la palabra y la palabra va a ser luz. Y la palabra va a ser lumbrera. Y la palabra va a ser una declaración. Y la palabra va a ser fuego. Y la palabra va a encender. La palabra va a mover. La palabra va a iniciar cosas que jamás en su vida van a poder darse a entender. Van a iniciar un encuentro con Cristo de personas que quizás nunca habían pensado en conocer a Cristo. Pero es necesaria personas que no tengan miedo, hermano. Personas que salgan al enfrente. Personas que salgan a la primera línea quizás de batalla. Como muchos tiempos dijeron los de la primera línea somos nosotros, hermano. Los de la primera línea somos los que nos prendemos en el Espíritu Santo. El que aviva nuestra obra en medio de los tiempos es el Espíritu Santo. Y a través de eso nosotros vamos a brillar. Y a través del Espíritu Santo nosotros vamos a conquistar. Y nuestras palabras van a tener un peso donde nosotros estemos. Pero tenemos que abandonar el miedo, abandonar la vergüenza, para que todo lo que vivamos en el Espíritu sea solamente gloria, solamente victoria. Y cuando venga el dolor por vivir el ministerio, lo vivamos con la misma gloria, con el mismo peso de gloria en nuestra vida. Porque van a ser instantes, van a ser momentos de nuestra vida, pero el peso que está en nuestra vida nunca va a dejar de estar. Solamente personas que renuncien al miedo. Eso es lo que el Señor está demandando. Eso es lo que el Espíritu Santo se está moviendo. Personas que renuncien al miedo, que quieran encender su vida y ser luz. Y espero que en esta iglesia haya más que uno. Espero que en esta casa haya más que uno que quieran vivir lo que realmente el Espíritu Santo está demandando. Porque hay un tiempo para que nosotros recibamos y hay otro tiempo donde Dios te está demandando. Porque como decía el otro día el hermano Gerson, la llave se da, la llave se corta. Porque Dios está demandando algo para activar. Personas que, ¿cómo vamos a recibir más gente si ni tú ni yo estamos dando luz? ¿Cómo vamos a recibir esta casa llena de personas si no las vamos a transformar?
¿Cómo vamos a hacer un festival si no vamos a impactar a la gente? Entiendan el llamado que está haciendo el Señor, entiendan la palabra que te está declarando, te está diciendo, abandona el miedo y comienza a brillar, porque yo sobre ti tengo un plan perfecto. Yo sobre ti tengo un plan perfecto. Entonces nosotros los detenemos muchas veces porque no queremos ser expuestos. No queremos muchas veces que Dios nos examine. Pero David, cada vez que entraba a su habitación, decía, Señor, examina mi corazón. Y él brilló, hermano. ¿Y por qué tú y yo no lo vamos a hacer en este tiempo? Ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a declarar, vamos a ser libres del miedo. Porque hay un tiempo, hay una atmósfera profética, hay un mover del Espíritu Santo. O sea, si tú y no, como lo he dicho otras veces, no vean al predicador, no vean al predicador de turno, no lo vean a él, vean que Cristo se está moviendo, Cristo está derramando su palabra. Porque, ¿sabes? Una de las primeras cosas que yo hago antes de preparar un mensaje es abandonar mis pensamientos. Y entiendo que cuando uno abandona lo que es uno, deja que el Espíritu Santo tome el control. Deja que el Espíritu Santo sea. Y si el Espíritu Santo te está diciendo, abandona el miedo, es porque tienes que abandonarlo, hermano. Deja que el miedo se vaya. Cierra un momento tus ojos. Cierra un momento tus ojos. Espíritu Santo,